Polonia, todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Muy bien, estamos una vez más en Rescatados por el Amor, el día de hoy con Carlos Andrés de ¿Ocaña es? Convención. De Convención en el norte de Santander. Carlos Andrés, bienvenido a Rescatados por el Amor. Muchas gracias, Julián. Un placer para mí estar acá, compartiendo este momento, este espacio tan bonito al lado de Jesús y de la Virgen María. Bueno, Carlos Andrés, contanos un poquito cómo es que te rescató el Señor. Bueno, mi hermano, pues es un testimonio pues que siempre lo doy porque siento que la verdad el Señor empezó a hacerlo todo perfecto en mí. Y bueno, pues voy a iniciar contando más o menos un poco acerca de mi historia, pues desde niño, desde pequeño yo pues siempre he estado como pues en este camino, ¿no? Sí, desde pequeño, mi familia, porque en sí pues no vivo en Convención en el municipio como tal, sino que vivo en un corregimiento de Convención que se llama El Guamal, y es un corregimiento por gracia de Dios católico. Son muy poquitas en estos momentos, muy poquitas familias protestantes, la mayoría somos católicos. Y bueno, yo desde pequeñito, mi familia pues también ha sido muy entregadito a las cosas de Dios, mis abuelos, con una devoción muy bonita. Convención queda, la ciudad más importante cerquita de Convención es Ocaña. Ocaña, entonces está Sí, Ocaña, Ocaña, luego está Convención y luego ya el corregimiento. Ajá. Incluso pues es la parte del Catatumbo, ¿sí? Toda esa parte es como la puerta del Catatumbo para entrar allá a esa región. Muy bien. Entonces pues desde ahí inicié pues desde pequeñito, pues estudié también, incluso el colegio donde inicié mis estudios, pues todos mis profesores católicos, muy bonito, una religión muy bonita, pues muy arraigada ya, una fe muy bonita. Y entonces desde pequeño inicié en las temporadas de Semana Santa, de Navidad, siempre como muy metido ahí en el cuento, en la iglesia, siempre los sacerdotes envían seminaristas, y yo pues desde pequeño también he estado ahí al lado de ellos, y tenía incluso 2 primos más que también los 3 éramos muy metidos en el cuento allá en la iglesia, apoyando, sirviendo. Y desde ese momento yo siento que la Virgencita ya iba tocándome, ya iba moldeándome, porque en los días de mayo, en el mes de mayo de todos los años, allá hay una devoción muy bonita en la Virgen, de que se lleva la imagencita a todas las casas. Cada día se lleva una imagen a las casas, se reza el Santo Rosario con todos los niños, se hace un compartir, y pues las personas adultas que quieran acompañar. Entonces, pero yo era como muy metido ahí, y siempre yo era el que tenía que llevar la Virgencita, que para rezar, que el altar, que bueno, una cosa y otra al lado de... En tu casa, ¿la familia cómo estaba compuesta? ¿Papá, mamá, tenés más hermanos? Sí, claro, tengo mis papás, por gracia de Dios están conmigo. Tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana, pues yo soy el mayor de los 3. Tengo 2 sobrinas que son como mi felicidad, ¿sí? Son un regalo maravilloso del Señor, que ahorita les cuento por qué. Y en estos momentos estoy viviendo con ellos, pero también vivo con mi abuelita. Vivo con mi abuela, vivía con mis 2 abuelos, pero hace un año falleció mi abuelo, que era también como mi segundo papá. Y en ese momento vivo con mi abuela, compartiendo pues ahí con ella, acompañándola, ¿sí? Y entonces pues desde ahí, como les decía, empezó pues todo, el Señor y la Virgen María me fueron ahí como moldeando. Pero llegó un tiempo en que ya pues yo tuve que dejar el corregimiento
y pasar a convención a estudiar, porque yo estudié hasta quinto primaria ahí en el corregimiento del Guamal, en donde yo vivía, donde nací, y luego me fui para convención, que es el municipio, a estudiar el bachillerato. ¿Sí? Ahí terminé, hice pues mis 6 años de bachiller, y cuando terminé a los 16 años mi bachiller, terminé terminé el bachiller y me fui en el 2004, y en el 2005, en enero del 2005, viajé hacia Cúcuta, ¿sí? En el tiempo de mi bachiller también igual, iba a misa, el colegio también, las profesoras y los profesores muy católicos, igual en mayo, pues allá hay esa tradición muy bonita de mayo, con la Virgen María, pero ya cuando llegué a Cúcuta, pues todo fue cambiando, ¿sí? La idea de llegar a Cúcuta era estudiar, a seguir estudiando. Mis abuelos vivían allá y tenía un tío pues que estaba muy bien económicamente, y él me había prometido que me iba a ayudar para estudiar y eso, pero no fue posible. Hubo una situación muy dolorosa en mi familia allá donde yo llegué. Mi tío también tuvo una situación pues bastante difícil, y como que ahí se quedó estancado ese sueño, esa ilusión de seguir estudiando. Incluso pues yo llevé los formularios a la universidad, pues a la primera vez no me aceptaron, la segunda tampoco. Entonces yo dije no más, voy a esperar un tiempo, voy a trabajar, y sí, empecé a trabajar y empecé a ganar plata. Entonces ya me fui metiendo poco a poco al comercio, allá en Cúcuta hay un centro comercial que se llama Alejandría, que incluso hay muchos paisas, hay gente de todos lados, y es el comercio como más central de la ciudad. Y ahí empecé a trabajar con la ayuda de ese tío, sí, que me iba a colaborar para estudiar, pues me ayudó a empezar a trabajar y a meterme como en el cuento de trabajo. Y tanto así pues que yo digo que me convertí en un esclavo del trabajo. ¿Por qué un esclavo? Porque aparté a Dios, que era lo más importante, lo aparté de mi vida. Y me convertí en un esclavo como del mundo, un esclavo del trabajo, e incluso olvidé a mi familia. Ya estando en mi trabajo, pues empecé a conocer amigos, empecé a conocer personas, y pues supuestamente amigos, ¿no?, que me iban a ayudar, a apoyar, pero no, pues ustedes saben que los amigos del mundo pues solamente es para fiestas, para tomar, para un lado y otro. Entonces como que me metí como mucho en ese cuento del mundo y de fiestas y de rumbas, y todo lo que hacía era para eso. Pues no. Y a Dios lo aparté de mi vida. Después de ser tan católico, pues tan de Eucaristías, de Santo Rosario en mi casa y eso. ¿Eso fue como más o menos a qué edad? A los 16 años, a pues. Esa edad ya. Sí, a los 17 años yo empecé a trabajar, ¿sí? Y pues ya como a los 19, 20 años, ya pues más aún, pues fue como más, ese tiempo fue como de más mundo, digo yo, de más locuras, de más cosas, que cada día más yo me veía pues sumergido más en el mundo, conociendo personas, conociendo discotecas, conociendo bares, conociendo, todo. Por gracia y misericordia de Dios, pues no caí en las drogas. Tenía como un círculo de amigos, un grupito de amigos que sí les gustaba estar consumiendo drogas y tomando, pero pues yo digo que Dios y la Virgen como que me han estado como protegiendo desde siempre. Y yo nunca caí en drogas, bendito Dios. Sí, a pesar de que mis amigos me invitaban, me decían, toma, eso no hace nada, consumí, que eso se siente bien, se siente sabroso, se siente rico, pero yo nunca, gracias a Dios, sí tomaba. ¿Qué crees que influyó en que vos no cayeras como tan fácil?
No sé, por eso le digo, o sea, yo digo que Dios y la Virgen siempre como han estado como ahí protegiéndome y guardándome de eso, porque quizás de pronto podía caer en algo muy fuerte. ¿Pero te daba como susto o Sí, qué? Sí, me daba como miedo, como susto, porque yo veía tantas cosas, pues ya yo era adulto, ¿sí? Y yo veía como muchos casos, muchas situaciones difíciles de que personas que caían en drogas, incluso familiares, que vi que era impresionante, entonces yo como que le tenía como miedo. Claro. Pero tomar sí, todo lo que había, me tomaba, me emborrachaba. Yo no esperaba que llegara el jueves para iniciar a tomar a discotecas y terminaba el fin de semana domingo y seguíamos el lunes. Pero igual ahí trabajando, juicioso. Yo sí, por gracia de Dios, pues he sido como muy responsable. Así así amaneciera, yo llegaba al trabajo. Así llegara borracho, yo llegaba. Pero bendito Dios. Entonces hubo un tiempo de que yo dejé de trabajar ahí en esa y me fui para Venezuela. Yo viajé para Venezuela, la frontera, San Antonio. Ahí también pues una señora me ayudó y empecé a trabajar con ella. Ahí tuve 6 años trabajando con ella, en ese momento en donde pues Venezuela estaba muy bien económicamente y mucha gente de Colombia llegaba allá, y pues me iba bien también, pero también igual conocí otro grupo de amigos y igualito empecé allá en el desorden a tomar, muchas cosas y yo digo que, yo incluso a veces digo, Señor, o sea, hasta donde yo llegué a tocar, o sea, muchos pecados, caí en el fondo de la lujuria, de impurezas, de los vicios, menos lo que les decía, las drogas, menos eso. Pero bueno, yo digo que si cuento todo mi testimonio completo, yo siempre le digo a la gente que se va a escandalizar con lo que yo pueda contar, pero sí, en serio, fue algo que, o sea, no era yo. Yo ahorita en estos momentos yo digo, no, yo no era, porque, o sea, lo que yo era, a lo que yo fui a hacer, fue impresionante. Pero eso fue, digo que el mundo, o sea, me atrapó tanto y el demonio me agarró tanto que quería pues que mi alma se perdiera. Pero estando trabajando, en Venezuela, luego de haber terminado ya estando en Venezuela, llegó ese momento en que el presidente, que ya llegó cuando es el presidente Nicolás Maduro, y empezó a sacar a todos los colombianos de Venezuela, y en eso caí yo. Una madrugada a las 5 de la mañana llegaron el ejército, no sé, de allá, y me sacaron de la casa donde vivía, a como estaba, así, me levantaron de la cama. ¿Ellos llegaban que mirando documentos? Sí, claro, que mostrara el documento y ya como que tenían enfocado, o sea, ya tenían enfocadas las casas. O sea, ya sabían dónde estaban. Donde estábamos los colombianos, sí. Y solamente me pidieron la cédula y desde ahí como que, Dios mío, ese día fue para mí, o sea, algo que no puedo olvidar, porque a las 5 de la mañana me sacaron con la ropa que tenía, estaban pantalonetas con una franela. ¿Cómo fue ese episodio? Es decir, abrieron la puerta, sí, y llegaron y usted agarra sus cosas o cómo. No, ojalá hubiese sido así, hermano. No, llegaron y empujaron la puerta, tiraron la puerta, porque era mucha gente, muchos ejércitos, no sé cómo se llama allá, la Guardia Nacional se llama. Y llegaron allá y se metieron a la casa. Y me sacaron, o sea, a todos les dijeron muestre su cédula, pues yo vivía con 4 personas más, una familia que me acogieron muy bien y era como mi familia allá, ¿sí? Y entonces que todos mostraran la cédula y yo precisamente pues, ¿qué más mostraba? Era mi cédula colombiana porque no tenía... Ellos sí eran de Venezuela. Sí, todos eran de Venezuela menos yo, entonces... mostré mi cédula, apenas mostré mi cédula, o sea, me agarraron preso como si hubiese sido un delincuente. Me sacaron de la casa a la fuerza, me montaron a un camión junto con un montón de colombianos más que habían y nos llevaron para allá, para la parte donde ellos están, donde sí, la estación, sí, donde ellos están, y ahí nos tuvieron todo el santo día, todo el día. Con la ropa que tenían, no me dejaron llevar ropa, no me dejaron sacar nada,
solo con la ropa que tenía, la cédula, y no más, ¿sí? Y todo el día me tuvieron allá, a todos nos tuvieron allá. Yo recuerdo esa historia tan dura. Yo lloraba porque habían bebés, habían niños, habían ancianos, o sea, impresionante. Y todo el día nos tuvieron en un cuarto encerrados, como encarcelados, sin tomar agua, sin poder ir al baño, los niños llorando de hambre. No, era impresionante, fue una tragedia. A las 7 de la noche llegó Migración Colombia por nosotros. A las 7 de la noche, es decir, estuvimos más de 12 horas encerrados, sin comer, sin nada. Y nos llegaron llegó Migración, pero nos dejaron en la mitad del puente, o sea, la frontera, ahí nos tiraron. Los llevan hasta algún punto y ya sí, de ahí... nos tiraron ahí como perros, como animales, nos tiraron a todos. Y pues ya llegamos a Migración Colombia y ya, Dios mío, eso fue ya como yo sentí ya como respirando profundo, porque ya estaba en mi país y ya con mi gente, ya obviamente muy diferente. El ejército y la policía nos acogieron con mucho amor, Migración, nos brindaron comida, nos ayudaron. Y bueno, ya pues yo tenía mis hermanos que estaban viviendo en Cúcuta también, y yo llegué como a las 10 de la noche, llegué a la casa de ellos, a pie, en pantalonetas, como si fuera un indigente por toda la calle en Cúcuta, y llegué allá, y eso fue una sorpresa para ellos, pero bueno, pues ahí empezó como mi, esa parte de que el Señor ya empezó a tocar, el Señor empezó a permitir muchas cosas. ¿Ahí tenías cuántos años? Ahí tenía... Más o menos tenía como 23 años, 25 años tenía más o menos, sí. Y luego de eso, pues nuevamente empecé a trabajar en Cúcuta, sí, allá nuevamente donde estaba trabajando antes de llegar a Venezuela. Y pues por gracia de Dios una amiga me recibió, me ayudó, empecé a trabajar y nuevamente me convertí en esclavo del trabajo. Y vuelvo y le repito, Dios en ningún momento... Nada, a pesar de que viví esa situación tan difícil, en Venezuela nada, Dios nada que ver. Pero ya ahí cuando llegué a trabajar nuevamente a Alejandría, ese centro comercial, ahí pues otra vez me convertí nuevamente ahí en ese que trabajo todos los días, todo el día, de lunes a lunes, trabajando todos los días, no tenía espacio para nada, mi familia la tenía olvidada. Bueno, y nuevamente empecé a conocer amigos y nuevamente otra vez a caer en el mundo, hasta que el Señor volvió a tocar el corazón. El Señor me volvió a tocar el corazón, pero ya no fue tan fácil o solamente como de un día, sino ya ahí fue donde el Señor empezó a tallarme, a tallar el corazón, empezó a tocar. Y llegó el momento en que yo sentía que pues, o sea, mi salud estaba decayendo. Mi salud estaba decayendo. Pensé que era el trabajo, por el agotamiento físico del trabajo, pero no, ya era una enfermedad que tenía. Me empezó pues con un sueño impresionante, yo no tenía ánimos para nada, yo me quedaba dormido parado, o sea, impresionante. Era un desánimo que yo quería estar acostado todo el tiempo, pero yo con mis fuerzas o con las fuerzas de Dios, no sé, llegaba a trabajar. Pero llegó un momento en que yo no pude más y me fui para médico, empecé a ir a citas médicas, a hacerme exámenes. Y yo tenía pues, yo hace como, antes de eso, un mes antes, había tenido un golpe en una pierna. Y ese golpe se había quedado como ahí, no había sanado y la pierna entre más días más se me inflamaba. Y entonces ¿Pero una herida abierta o no? No, fue un golpe así y quedó algo como interno, quedó. Entonces... empecé a hacerme exámenes y yo le dije, pues le expliqué lo que me había pasado en la pierna y resulta que ya ese golpe de la pierna se hizo un morado y se ponía negro y entre más días más negro y la pierna más inflamada. Luego se me pasó para la otra pierna. Yo dije, esto no es normal.
ya esto no es normal, y luego empezó en los brazos. Y entonces en ese control médico me hice muchísimos exámenes, me mandaron muchísimos exámenes, y en uno de esos exámenes salió pues que yo tenía un tumor en las piernas, tenía tumores en las piernas y ya se me estaba regando por todo el cuerpo, la sangre la tenía prácticamente agua, la sangre se me había, no sé, los glóbulos rojos se habían perdido, las plaquetas en un nivel súper bajito, mínimo. No recuerdo el porcentaje, pero sí recuerdo que era un nivel muy, muy bajo. Entonces me mandaron, allá en Cúcuta me mandaron para un hematólogo, ¿sí? un profesional en la sangre, bueno. Y empezaron a diagnosticarme y pues me hicieron una biopsia en las piernas y donde tenía los tumores, que ya se me habían regado en varias partes del cuerpo, externos. Y de esas biopsias pues salió que tenía cáncer, que eran cancerígenos, todos los tumores eran cancerígenos y que ya pues estaba regado en todo mi cuerpo, que bueno, que tenía que empezar desde ya porque era grave la situación, estaba en un nivel 3 el cáncer, ya cuando está en nivel 3 es bastante avanzado. ¿Y cuántos años? Tenía 29 años, tenía 29 años. Y eso fue en el 2016, me detectaron pues el cáncer en el 2016 y también pues además del cáncer tenía arraigadas otras enfermedades, ¿sí? En la sangre, en el estómago, tenía una bacteria. Yo dije, Dios mío, Señor. Entonces el médico que empezó a tratarme me dijo de una, usted tiene cáncer, Carlos, usted tiene cáncer. Si usted no se cuida, si usted no lleva el tratamiento, usted puede morirse. En cualquier momento usted se puede morir. A veces cuando a uno le llegan noticias así muy trascendentales, uno mira para el cielo y empieza a hacer reclamos. ¿Cómo fue tu actitud frente a Dios? Pues hermano, la verdad yo no me acuerdo. En ese momento no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo fue que, yo una vez, cuando supe la noticia, ahí en el centro comercial donde yo trabajaba, porque yo supe la noticia y seguí trabajando. Y en el centro comercial donde yo trabajaba, celebraban la Eucaristía los domingos, porque el dueño del centro comercial era católico también, y celebraban la Eucaristía los domingos, era muy bonito, y pues yo no iba. Ya cuando yo supe la situación, pues como que el Señor ya empezó a tocar y a llamarme, y yo recuerdo que fui a una Eucaristía, hablé con el sacerdote, yo le conté la historia. Entonces él me dijo, no, pues cuéntele a su jefe. Le conté a ella y la situación, porque yo me estaba como, o sea, todo me lo estaba guardando para mí. Después de que supe la situación de la enfermedad, yo me estaba guardando todo para mí, yo no le contaba a nadie. Ese día el Señor me iluminó para que le contara al sacerdote, al padre. Recuerdo tanto un padre que se llamaba Freddy, que se llama Freddy porque todavía vive y era muy buen sacerdote. Y él me dijo, no, cuéntele a su jefe. Bueno, yo le conté ese día y yo pues llorando porque yo dije, o sea, un cáncer ya, un cáncer, y yo veía que el cáncer pues ya era como la etapa final de uno, pues sí, ya era como el futuro era morir. Y yo pues empecé a contarle a ellos y ella, mi jefe, ¿para qué? Fue una persona muy, o sea, yo vi mucho el amor de Dios ahí, ahorita sí, pensando en eso, el amor de Dios estaba reflejado en ella, porque es una persona muy buena, también católica y era como muy de Dios y eso. Entonces ella empezó a ayudarme y como así, igual yo seguía trabajando, pero pues ya con más cuidados y eso, porque pues... pero yo no quería contarle a nadie, a más nadie, ni a mi familia, ni a mis hermanos, ni a nadie. Hasta que se llegó un tiempo en que ya yo no pude más, ya yo no me sentía capaz de levantarme de la cama. Y yo dije, no, me toca contarle a alguien de mi familia para que me ayude, porque yo no me voy a dejar morir. Bueno, estando en eso, mi jefe me consiguió un médico para que me ayudara también y eso. Y ese doctor, en vez de darme esperanzas, me dio fue más, fue como más, no sé, más tristeza,
y me dijo, hermano, si usted no se corta las piernas, porque yo tenía las piernas ya yo no podía caminar, yo tenía que ya empezar a usar muletas porque no podía caminar. Y dijo, hermano, si usted no se corta las piernas, en 3 meses se puede morir. Yo era más o menos, me acuerdo tanto que era más o menos como en octubre. Yo, Dios mío, Señor, me llego yo a morir en diciembre, ¿cómo así? No, y cortarme las piernas tampoco. O sea, ¿cómo así? O sea, entonces, eso para mí fue mortal, o sea, eso para mí fue algo impresionante porque darme esa noticia. Entonces, igual, mi jefe supo, no, eso, llorábamos. Yo me reunía con él, ya empezábamos a hablar y llorábamos, hasta que al final me decidí y le conté a una prima que se llama Erika, que ahorita es mi comadre, y pues yo era mucho con ella, era como una hermana para mí, y yo le conté la situación, todo lo que me estaba pasando. Yo vivía solo, no tenía nadie, vivía solo, pues mis hermanos también vivían en Cúcuta, pero no teníamos una buena relación, entonces yo vivía en un apartamentico, en un apartaestudio yo solo, y no tenía más nadie. Yo tenía todo lo tenía como para mí, guardado para mí. Pero un día yo dije, no más, voy a contarle a mi prima, era como el familiar más cercano que tenía, con la que más hablaba, y le conté la historia. No, esa mujer empezó a llorar y yo dije, no, tenemos que hacer algo, no te vas a morir, no te puedes morir. Imagínate, yo con 29 años, ella me decía, no, ¿cómo así? Yo le dije, pero no le conté a mis papás, porque yo sé que mi mamá se puede morir. Le dije yo, porque pues mis papás, por gracia de Dios, yo digo que todavía están jóvenes, llenos de vida, pues son campesinos, tienen 62 años cada uno en estos momentos, y bueno, pero yo dije, no les conté a ellos porque mi mamá es muy nerviosa, mi mamá es con cualquier cosita ella, mejor dicho, se desmaya, se echa a morir, y contarle esta situación, pues imagínense. Pero no, ella no me hizo caso. El mismo momento llamó a mis papás, les contó la situación, y yo creo que más demoró ella en llamarlos y que ellos estuvieran allá en Cúcuta. Ellos, o sea, a ellos no les importó más nada, ni la finca, ni lo que tenían, ni nada, ni la casa. Empacaron lo que pudieron empacar ese mismo día y ese mismo día viajaron a Cúcuta. Wow. Cuando eso pues era más difícil, porque cuando eso existían eran esos buses grandes y bueno, entonces se demoraron muchísimo tiempo para llegar a donde yo estaba viviendo. Yo fui y los recogí eso o sea, no sé, bueno, ya con mis hermanos, ya mis hermanos también supieron la situación, y mis papás, pues imagínense, que le digan que su hijo se va a morir, que tiene cáncer, pues ellos estaban devastados, no, es impresionante, ellos estaban muy, muy adoloridos y preocupados con esa situación. Cuando mis papás llegaron donde yo vivía, pues todo cambió. Ya hubo una luz, ya Dios empezó a llegar ahí en ese momento, ya Dios empezó a actuar, ya empezó el Señor a hacer cosas, porque mi mamá, como les decía, es muy católica, de Santo Rosario todos los días, de Eucaristía cuando se puede, de mucha fe, sí, y tiene un corazón grande. Mi mamá la amo con todo mi corazón. Ella para mí ha sido siempre esa fuerza para seguir adelante. Qué belleza. ¿Cómo se llama? Se llama Faride María. Muy bien. Tiene el nombre de la Virgen. Hermoso. Y ella para mí, pues, igual que mi papá y toda mi familia, yo amo a mi familia. Por gracia de Dios nunca he tenido problemas con nadie. Con mis hermanos, porque en ese tiempo de juventud, pues imagínense, ellos por un lado, yo por el otro. Pero bueno, mis papás han sido para mí y una fuerza grandísima, y ellos llegaron a cambiar esa tristeza, a cambiar esa situación. O sea, yo sentía que ellos tenían dolor, pero no me lo demostraban. Y yo dejé de trabajar, me retiré del trabajo porque ya no podía más,
Y empezamos a mis papás a acompañarme a las citas médicas, a hablar con el doctor qué era lo que me estaba pasando. Y dijo, no, a su hijo hay que empezarle a hacerle quimioterapias. Empezarle a hacerle quimioterapias, es un proceso, va a ser difícil, va a ser duro, no va a ser de hoy a mañana, va a ser un proceso largo. Y ese proceso largo duró 2 años de quimioterapias. Pero mi papá tenía que regresarse a la casa, a la finca, porque había dejado todo botado, y mi mamá sí se quedó conmigo. Entonces, bueno, mi papá trabajó un tiempo en Cúcuta para poder darnos a nosotros y poder subsistir en Cúcuta, porque en una ciudad, imagina ellos campesinos, yo enfermo. O sea, para subsistir en una ciudad era difícil, pero pues yo tenía un tío, el tío que siempre del que he hablado, ¿sí? Él ya estaba pues mejor, él nos ayudó, nos colaboró mucho, y en ese tiempo que se me había olvidado, mi hermano también había viajado a Estados Unidos. En ese tiempo, antes de yo empezar el proceso de enfermedad, él ya se había ido para Estados Unidos, de loco. Sí, es una locura que pasó como emigrante a trabajar allá, y bueno, por gracia de Dios pasó y empezó a trabajar. Entonces, en ese tiempo de mi enfermedad, él nos ayudaba también, nos apoyaba económicamente, por gracia de Dios. Entonces, o sea, Dios empezó a hacer todo como muy perfecto, ¿no? Y también en ese momento mi hermana, en sus locuras también, pues yo estaba viviendo con mis papás en un apartamentico en Cúcuta, cerca de mi tío, mi papá trabajando, mi mamá también le ayudaba a mi tío que tenía una tienda, y bueno, yo ahí en el proceso empezaron las quimioterapias y fue duro, créanme que no fue fácil, fue algo muy duro porque fue un proceso bastante largo y o sea, yo digo, Señor, si no hubiesen sido por tus fuerzas, yo no hubiese logrado eso, porque yo estaba bastante mal. Los médicos me decían que pues eran pocas las esperanzas, pero entonces mi mamá empezó a orar con mi papá, a ir a Eucaristía, teníamos la parroquia cerca, yo iba con ellos, así como podía iba, en muletas iba, y empezamos a hacer novenas, a rezar el Santo Rosario, novenas una y otra, todas las que nos decían. Y la familia de la esposa de mi tío ya eran de lazos, ya eran de lazos de amor mariano. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba trabajando, antes de enfermarme, yo escuchaba de lazos de amor mariano, pero yo ni idea. Incluso me contó un señor un testimonio que habían ido a retiro y que había cambiado sus vidas, pero yo, no, qué lazos, no sé, o sea, nada, solamente escuché y ya quedé como ahí porque yo estaba muy en el mundo y no tenía ni... ¿No te interesaba cómo eso? Sí, no me interesaba nada de eso. Entonces, yo llegué a vivir al apartamento de un familiar, con mi familia, no, de un familiar de la esposa de mi tío, que eran ya de lazos de amor mariano. O sea, como les digo, el Señor ya iba acomodando todo. ¿Esto en Cúcuta? Sí, en Cúcuta, en Cúcuta. Bueno, mi papá se fue, lo que les decía, mi papá se fue y quedamos solamente, yo quedé con mi mamá ahí luchando, ya estaba pues un poco mejor, pero en el momento que me fueron a hacer las quimioterapias, no podían hacerme las quimioterapias, porque mis plaquetas estaban muy bajitas y un requisito para iniciar las quimios era que tenía que tener las plaquetas a un nivel más o menos para poder iniciar, porque si no, esas quimios me iban a matar. Automáticamente, porque no tenía defensas en el cuerpo. Y esa clínica para mí fue como una clínica de Dios, la verdad. El médico, las enfermeras, los que ayudaban, o sea, no sé, pero yo sentí un amor tan bonito en esa clínica y en todos. Y me tuvieron una atención muy especial. En la clínica me tuvieron una atención muy especial y bueno, entonces yo empecé y en ese momento cuando me dijeron no te podemos hacer las quimios porque no tenés las suficientes defensas, tenemos que aplicarte unas inyecciones que valen 1 millón y algo cada una, nosotros así, porque no teníamos plata, no teníamos dinero y
pero el Señor empezó a hacer todo ahí, a orar ahí también en esa parte. Y en mi pueblito, en mi trabajo, en todos lados, yo no sé qué harían, pero recogieron plata, me ayudaron. Y bueno, teníamos la plata para las inyecciones, porque no era una, sino eran como 3. O sea, eran más de 3 millones de pesos que teníamos que reunir. Y bueno, entonces tenían que hacerme un cambio de médula también. O sea, es que eso era impresionante. O sea, yo no tenía esperanzas de vivir. O sea, fue impresionante porque los médicos incluso me lo decían. Pero como nosotros empezamos a orar, empezamos fuertemente a orar, a rezar, a ir a Eucaristía, todo el mundo orando por mí, hacían cadenas de oración, todos oraban por mí, y empezó todo a organizarse y el Señor empezó a hacerlo todo, hasta que al final, de un día para otro, mis plaquetas, ahora ya me acuerdo el valor, estaban en 8,000. Normalmente una persona tiene que tenerla de 150,000, estaban en 8,000, o sea, estaban súper bajitas. Wow. Y de un momento a otro las plaquetas llegaron a más de 500,000. O sea, se multiplicaron impresionante. Ya no tuvieron que colocarme las inyecciones, no tuvieron que hacerme el cambio de médula, no tuvieron que hacer nada. O sea, eso fue un milagro. Wow. Y allá los de la clínica se sorprendían. O sea, que ¿por qué? Si yo tenía o sea, estaba bastante mal y no tenía por qué tener ese nivel de plaquetas. En todo momento me hacían exámenes y siempre salía mal. Cuando me llegaron las plaquetas a ese nivel, de una vez me aplicaron las quimioterapias. La primera fue muy duro, las primeras fueron duras. Tremendas, porque eso es, decía el médico, tiene que tener mucho cuidado porque las quimios matan las células buenas y matan las células malas. Claro. Entonces tenía que tener un cuidado muy bien en comidas, en todo. Bueno, tanto así que para mí las quimioterapias fueron una bendición porque esas quimioterapias me llenaron de fuerzas. Empezaron a hacer una sanación impresionante, las quimios. Obviamente yo sé que no era solamente las quimios, que ahí había algo del cielo, algo sobrenatural que estaba también obrando, y que era Dios y la Virgen María. Y entonces, o sea, eso fue un proceso hermoso, las quimioterapias, fueron 17 quimioterapias. Wow. ¿Y eso se aplicaba cada cuánto? Al inicio empezaban aplicándomelas día por medio, después fueron cada 3 días, cada 5 días, y así, tanto así que llegaron a un mes, de mes a mes, y mi mamá siempre ahí, mi mamá tenía que estar todo el día esperándome en la sala de espera, al pendiente, porque la quimio es un proceso de todo el día. Ella me llevaba una cosa, me llevaba la otra. A mí pues se me abrió el apetito de una manera impresionante. Yo comía muchísimo, y toda la gente, porque era una sala de muchas personas que tenían el mismo problema, y todos se quedaban admirados porque decían, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué él está así? Nosotros no, porque a él no se le ha caído el pelo. ¿No se te cayó el pelo? No se me cayó el pelo. No se le han caído las uñas. O sea, yo me estaba engordando. Increíble. O sea, fue un proceso muy bonito, y no solamente como del cuerpo, sino también del alma, porque ya el Señor empezó ya a tallar el alma, ya empezó, bueno, esto no es para que solamente te sanes físicamente, también para que te sanes espiritualmente. ¿Cómo era tu oración en esos momentos? Pues de oración personal no. O sea, de oración personal. ¿No rezabas, pues? Sí, rezo. No de orar, sino de rezar, de repetir con mi mamá y eso. Pero no era de tener una intimidad con el Señor, así como ahorita que uno se arrodilla en el Santísimo a orar así profundamente, no. Nada que ver. Pero igual el Señor ya empezó a tocar, y estando en el proceso de quimioterapias, el hermano el cuñado de mi tío, es misionero de Lazos de Amor Mariano de Cúcuta, comprometido, con su familia, con su esposa también. Pues los hijitos están ahí todavía como pegaditos, pero pues no son misioneros, pero están ahí con ellos.
ellos excelentes, o sea, fueron angelitos que llegaron a mi vida. Yo en estos momentos yo le digo a él, o sea, ese instrumento que colocó el Señor, o sea, usted lo colocó como ese instrumento para que yo estuviera acá. Y siempre que tengo un logro bonito en la comunidad o en mi vida espiritual, yo le escribo, del hermano, mire, tal, tal, tal. Porque él fue como la puerta para entrar en este camino. Y estando en quimioterapias, en muletas y todo, él me dijo, me recuerdo tanto, un 28 de marzo del 2017, llegó él a mi casa, pues, y me dijo, hermano, te tengo un regalo. Pues yo cumplí años el 1 de abril, o sea, en 3 días yo cumplí años. Y me dijo, hermano, te tengo un regalo, este es el regalo. Y ¿cómo así? Un papel. Sí, ese es el regalo, mírelo. Cuando yo pues miré, decía retiro espiritual, lazos de amor mariano, y yo decía, ¿y esto qué es? Entonces cuando yo miré, él me dijo, no, es un retiro, hermano, te vas para un retiro espiritual, esto va a ser una experiencia muy bonita. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué? Y en ese tiempo era, pues creo que todavía es en Chinacota, en Cúcuta, los retiros espirituales se hacen en Chinacota. Que es como un pueblito. Sí, es un municipio de Cúcuta. Es un municipio cerca de Cúcuta. Y entonces yo dije, bueno, pues si así usted me dice que vaya, pues yo voy, pero mire la situación mía y eso. Y, o sea, yo le dije, ¿puedo ir con mi mamá o qué? Porque yo solo no soy capaz. Dijo, no, hermano, usted se va solo. Yo lo voy a ayudar y lo voy a acompañar y voy a estar pendiente. Entonces, él iba a servir a ese retiro. ¿Cómo? Iba a servir a ese retiro él. No, él no va a servir. Pero él dijo, yo sí, me encargo de que todo yo me encargo de todo, sí. No, eso fue algo con él, fue algo muy bonito. Ajá. Entonces, me fui y, bueno, yo dije, no, pues si es en Chinacota, yo tenía la perspectiva de que Chinacota es un sitio de turismo, de piscina, ya anteriormente conocía yo en el mundo, en mi vida de mundo. O sea, ese municipio era relacionado con ir a pasear. Sí, de paseos, de turismo y de piscina y de tomar, y entonces ya yo había ido 2 veces, ya yo había ido 2 veces allá a una cabaña y bueno, yo dije, no, pues habrá piscina y todo, y yo dije, no, allá habrá piscina y allá tendremos que bañarnos y no sé qué será, pero yo me voy. Eché pantalonetas y todo, pues ropa de bañar. Y esto, porque no tenía ni idea qué era, pero yo me fui. Por gracia de Dios, pues yo no he sido así como arrogante o como, sí, no, yo por gracia de Dios, pues he sido ahí como ahí de la mano del Señor y los principios que he tenido, sí, a mi familia y todo. Entonces yo dije que sí, me fui con mi maletica. Antes me dijo que tenía que llevar, llevé tanta ropa, llevé un cuadernito. Bueno, me fui, llevé lo que él decía, él me llevó en el carro y me llevó allá a la tienda de lazos de Cúcuta. Y nos montamos al bus y arrancó la aventura, hermano. Ya desde ahí empezó esa aventura de Dios, esa aventura con el Señor y con la Virgen María. Y me llegué al retiro y desde el inicio llegué allá a la finca, yo súper raro, o sea, yo no sabía ni qué hacer porque no conocía a nadie. Él me encargó con los misioneros, con los directores de retiro, que recuerdo tanto don Iván y Camilita, de allá de Cúcuta. Y ellos fueron mis directores de retiro. Y pues obviamente yo iba con muletas, ¿sí? Y pues tenía una situación difícil, pues. Y yo llegué allá a ese retiro y desde que yo llegué a esa finca, sentí yo la paz, sentí el amor de Dios, de la Virgen María impresionante, con los misioneros. O sea, yo era como alguien, como preferido para ellos, ¿sí? Yo sentía eso. Y entonces empezó el retiro como tal y pues sentí mucho como el apoyo de ellos y en todo momento, ¿ya? Y yo digo, lo que primero me tocó de ese retiro fue el amor de los misioneros. Esa acogida que me dieron, me acuerdo tanto de una misionera que no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo su cara, su rostro. Como yo tenía las piernas inflamadas, hinchadas,
esa misionera era muy pendiente de mí, de mis medicamentos. Ella me calentaba agua, me metía los pies en agua caliente, en agua tibia, para que me bajara la inflamación. Ella me sobaba las piernas, impresionante. O sea, era un amor impresionante, era como una mamá allá en el retiro. Wow. Y sí, y pues yo el retiro, la verdad, al inicio, nada, o sea, mi corazón ni lloraba, ni nada, o sea, era impresionante, yo nada, o sea, reácido a eso, yo ni recuerdo las charlas, nada, no, o sea, no viví como esas experiencias bonitas, esas experiencias que ahorita yo, pues por gracia de Dios he estado en retiros muchas veces, y esas experiencias no las viví, pero el Señor ya sabía en qué momento me iba a tocar el corazón, y por eso yo amo tanto a Jesús sacramentado, a Jesús Eucaristía, porque fue la noche del sábado cuando tuve ese encuentro con Jesús, Eucaristía. En la adoración al Santísimo. En la adoración al Santísimo. ¿Qué pasó? Y pues yo veía que, bueno, pues no lo cuento porque pues para que los que vayan a retiro pues tengan también esa sorpresa tan bonita. Pero yo veía que todos empezaron a pasar al frente, a dar el testimonio, pero yo pues con Jesús Eucaristía no había tenido como esas experiencias bonitas, ¿no? O sea, ¿Vos sabías que Jesús estaba en la Eucaristía? Sí sabía, claro, porque yo iba a misa y claro, sabía. Pero no tenía como la certeza de verdad que Jesús estaba ahí o que verdaderamente podía estar ahí en una hostia. Y cuando yo sentí, o sea, yo vi que yo sentí la necesidad de pasar al frente también y de dar pues como el testimonio, como hablarle a Jesús. Y en ese momento ya el Señor tocó el corazón. Yo empecé a hablarle frente a frente, quedé frente a Él. Y veía que siempre que la gente pasaba lloraba, se desmayaban. Pues yo decía desmayaban, pero realmente caían en descanso en el Espíritu. Y porque el Señor estaba sanando. Y bueno, entonces ese día, ese momento yo también no tuve descanso en el Espíritu porque no lo he tenido. 7 años, 8 años después no he tenido un descanso en el Espíritu, pero el Señor sabe ya en qué momento sí me dará ese regalo. Pero yo veía y yo sentía como miedo, como temor de hablar, porque yo no era de hablar, yo era súper tímido, yo no era de hablar. Y en ese momento pues sentí algo en el corazón. Yo no había llorado en todo el retiro. Bueno, y precisamente ese día era mi cumpleaños. Wow. Ese día era mi cumpleaños, 1 de abril. Bueno, ese día me partieron una tortica, un pastel, no sé. y me cantaron el cumpleaños, me colocaron en la Eucaristía y todo. Y el regalo mayor fue Jesús Eucaristía. Ahí en ese momento el Señor, o sea, me abrió el corazón, o sea, yo le abrí el corazón, o el Señor tocó el corazón y yo le abrí, no sé, me dispuse para vivir ese momento, me solté en llanto, recuerdo tanto ese momento, y yo pues lloré muchísimo y le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo he tenido esta vida? Entonces el Señor empezó a mostrarme como todo lo en lo que yo había estado, en los pecados que había caído. O sea, el Señor empezó a mostrarme muchas cosas, en todo lo malo que yo había caído, en los pecados que había caído, en el barro, en el lodo donde me había revolcado, impresionante. Y ya ahí pues tuve ese encuentro con Él y me sentí que el Señor me llenó el corazón de su amor. Que apartó de mí todos esos recuerdos horribles y oscuros y ya pues tuve ese encuentro con Él. Yo sentí que ahí fue donde el Señor me tocó y donde el Señor empezó a obrar grandemente en mí. Y bueno, después con la bendición de la Virgen también fue un momento especial también. Ese momento también fue muy bonito. Pues no pude experimentar pues lo que muchos han tenido, esa gracia de que oler a rosas, de que la Virgencita pues que ven a la Virgen, de que sienten como ese amor de mamá, esa presencia de ella. Pues yo no sentí muchas cosas
como dice la oración, no sentí revelaciones, ni visiones, ni gustos así como, sí, pero sí sentí una paz muy bonita cuando sentí esa bendición. Tenía miedo porque, o sea, los misioneros decían que era algo muy bonito, algo sobrenatural, algo que la Virgen María iba a obrar grande en nosotros. Pero bueno, yo me dispuse, seguí disponiéndome en el retiro. Y llegó el domingo en que yo era feliz, ya mi cara ya no era la misma, ya empecé a hablar con las personas que estaban allá, a contarles mi testimonio. Yo también conté un poquito de mi testimonio allá en retiro. Ajá. Y feliz ya. El domingo ya no me quería ir, como le pasa a la mayoría de las personas que van a retiro. Ya el domingo nadie se quería ir de la finca. Todo el mundo contento. Fue un grupo bastante grande, no recuerdo la cantidad, pero fue un grupo de participantes bastantes. Y los directores, Camilita, a pesar de que era una muchacha de 16 años, yo recuerdo tanto, impresionante, un carisma, una espiritualidad hermosísima que nos enamoraba a todos. Y veíamos ahí el rostro de la mamá ahí en esa mujer, de verdad, de la Virgen María. Y el director también, que era don Iván. Bueno, y ese día pues llegué al recibimiento, allá el recibimiento fue en una parroquia, donde hacen los grupos de oración. Cristo Evangelizador se llama la parroquia, me acuerdo también del nombre. Y bueno, entonces ese día en el recibimiento llegaron mis papás, llegó mi hermana, y ellos tres me recibieron allá. Y fue algo tan bonito también conté mi testimonio, lo que había vivido en ese retiro, porque yo llegué súper encendido, llegué súper enamorado de Dios y de la Virgen, y ahí pues les pedí perdón a mis papás, me arrodillé, les pedí perdón, a pesar de que tenía muletas y no podía como manejar tanto como mis piernas, yo me arrodillé, les pedí perdón. Wow. O sea, eso fue impresionante. Los abracé, lloramos, y fue un momento muy bonito ahí de oración. Y bueno, llegamos a la casita, a la parte de estudio donde vivíamos. Allá también me recibieron con una torta, con regalos, porque había cumpleaños el día anterior. Estaba cumpliendo mis 29 años. Y bueno, entonces prácticamente eso fue como una fiesta. Se reunieron todos los familiares de la esposa de mi tío, los hijos, mis primos, los hijos de ellos y mis primos, y bueno, y estuvimos ahí un rato. Y hermano, ya empezó ahí el Señor a llegar, a mandarme bendiciones, gracias abundantes. Bueno, entonces ahí en el retiro pues nos motivan, que la consagración, que sí, que nos enamoran de la consagración y de esto. Y entonces Freddy, el misionero, me dijo, hermano, nos vemos el martes. Y eso. Y sí, nos vemos el martes, vamos para consagración, de una, vamos para que inicies el proceso de consagración. Yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí. Yo le dije, no, pero mire la situación mía y todo lo que está pasando, y todavía en quimioterapias, y bueno. Y hermano, así como la Virgencita te llevó al retiro, así te va a llevar a la consagración. Wow. Y así fue. O sea, por eso les digo que él fue un instrumento grandísimo de Dios, porque él fue un apoyo grande, una compañía impresionante. Él empezó a llevarme a la consagración en su carrito, él me llevaba, o sea, me recogía, y pues él daba también charlas de consagración. Entonces pues obviamente tenía que ir todos los martes, y él me llevaba todos los martes. Entonces empecé pues a conocer personas, ya no del mundo, sino ya de Dios, misioneros. Fue tan bonito porque los papás de consagración eran jóvenes, estaban encendidos porque habían recién llegado de siervos, y eran los papás de consagración. Me acuerdo que se llamaba Brian y Marcela, los papás de consagración, jovencitos. Yo creo que tenían como 16 años ambos, estaban jóvenes. Increíble. Sí, ahí, ya eran misioneros, participantes.
y éramos un grupo de 85 personas. Un montón. Sí, esa consagración. Muchos, éramos bastantes. Y incluso era el salón más grande, era el de nosotros. Y ahí empezó el proceso de consagración con ellos. Muy bonito, al inicio fue muy bonito. Pues yo vivía las charlas, pero como que sí, normal. Yo iba y como por también cumplirle también al misionero, a Freddy, porque pues obviamente estaba haciendo una caridad grande conmigo y yo fallar, pues. Pero yo pues igual seguía con mi mamá y mi papá yendo a la Eucaristía, cumpliendo con las novenas, con el rosario, todo, en oración en la casa. Y bueno, ahí empezaron a llegar muchas bendiciones. Ya mi salud estaba mejorando, ya los médicos estaban sorprendidos porque era una evolución bastante grande. Era muy bonito porque, poco a poco, día tras día, el proceso iba avanzando mucho, ¿sí? Iba mejorando mi cuerpo, iba mejorando mi alma, iba mejorando todo. Y mis papás contentos, felices, mi familia contenta. Eso, todo fue tan bonito, como les decía, todo lo hizo el Señor perfecto. Y en ese proceso también de consagración llegó mi hermana. Llegó mi hermana a vivir con nosotros, pero no llegó sola, llegó con una bebé, pues en su vientre, ¿no? Llegó embarazadita y ya pues yo iba mejorando en mi situación de salud. Mi hermano también le estaba yendo muy bien allá en Estados Unidos y todo se fue ordenando muy bonito. Y llegó el momento en que llegó allá en Cúcuta, cuando yo estaba en Lazos en Cúcuta, en la lección número 12, que es el final del primer bloque de la consagración. Motivan a la gente para que siga a formarse para misioneros, lección divina. Después de la lección 12, ya ahorita pues no se hace, pero en ese tiempo sí. Y estando en la lección 12 nos motivaron que sí, que los miércoles están la formación para misioneros, qué tal, y bueno. Y nuevamente Freddy me dijo, hermano, si usted quiere, vamos, yo lo llevo también, porque yo también voy todos los miércoles a la formación. Y sí. Y bueno, hagámosle, arranquemos también. Entonces ya no iba solo los martes, sino que también los miércoles. Y no iba solo los martes y miércoles, sino que también iba los viernes al grupo de oración, con él también. O sea, ya eran 3 días. Y entonces el Señor y la Virgen María siguieron enamorándome, pues tanto así que se lo tomaron muy en serio, digo yo, y pues llegué, tuve ese proceso de consagración bonito, pero yo veía algo, que cada día, entre más pasaban las lecciones, la charla, los bloques, el grupo iba disminuyendo, ¿y por qué? Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasará? ¿Por qué tanta gente se está saliendo? Yo les decía a los misioneros, pues resulta que también los misioneros se fueron, tuvieron que irse de misión, llegaron otros papás a apoyarnos, a apoyar la consagración, otros misioneros encargados, y al final de la consagración, pues más o menos como en diciembre, antes de iniciar diciembre, mi familia tomó la decisión, ya yo como ya estaba bien, ya mis controles ya no iban a ser cada mes ni cada 2 meses, sino cada 6 meses. Entonces mi familia me dijo, no, vámonos porque ya aquí no podemos estar más, la situación, porque vivir en una ciudad pues es muy diferente. Entonces mi familia dijo, no, tenemos que irnos. Y yo también tomé la decisión, yo dije, no, yo también me quiero ir, ya no aguanto más acá, yo quiero irme a un sitio más tranquilo. Pero me dolía porque yo dije, me voy a ir y no me voy a consagrar. Me voy a ir y no me voy a consagrar. Hasta ahorita hemos terminado el tercer bloque. Estamos terminando el tercer bloque, conocimiento de María. Y yo dije, no me voy a consagrar. ¿Cómo así? Me voy a ir y no me voy a consagrar. Y el proceso de lección divina para ser misionero. Pero yo dije, yo no voy a llegar a mi pueblo, al corregimiento. A convención. A convención yo no voy a llegar. Yo quiero llegar donde esté Lazos.
yo quiero estar donde esté Lazo porque yo no me quiero alejar de esto tan bonito que estoy viviendo. Y empecé a averiguar y en Ocaña obviamente estaba la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Y yo dije, bueno, entonces con mi hermana tampoco quería llegar allá al municipio de Convención, allá al corregimiento, a la finca, allá al pueblo. Entonces yo dije, pues hagamos algo, vámonos y nos quedamos en Ocaña. Y ahí miramos a ver cómo hacemos, ahí cómo subsistimos y nos quedamos allá y experimentamos y probamos un tiempo. Ya mi sobrinita había nacido, eso fue otra cosa bonita también, o sea, ya había llegado esa bendición tan bonita, donde yo fui como partícipe de eso, porque ya yo como estaba bien, yo estaba apoyándola mucho en su embarazo, ¿sí? O sea, yo era como el papá para esa vez, porque pues por gracia de Dios hace 7 años, 8 años no conocemos el papá. Pero bueno, eso Dios lo ha hecho perfecto. Entonces, nosotros hemos ido ahí muy ahí como con ella, con la niña y eso. Entonces llegó esa bendición con la niña, yo estaba muy pendiente de ella y todo. Y cuando yo dije, bueno, yo le dije a Freddy, yo me voy a ir y yo no voy a consagrarme. ¿Y qué tal que yo me vaya y no me pueda consagrar? Entonces el Señor y la Virgen lo hicieron todo bien bonito y me buscaron un misionero para que me diera las charlas personalizadas. Wow. Porque yo me iba el 29 de diciembre. O sea, el que las hiciera ahí en Cúcuta, como antes de que vos te fueras. Antes de que yo me fuera, sí, a terminar la consagración. Y entonces llegó un misionero que se llama Andrés, también lo recuerdo mucho, y un misionero joven también, de Villa del Rosario, otro municipio de Cúcuta. Y entonces él me dio las charlitas, pero antes la Virgencita me llamó a servir a un retiro espiritual. Fuiste ya de misionero a servir. Sí, o sea, como ya está en el proceso de elección divina, tenía como unos 5 meses ya del proceso de elección, 6 meses, no recuerdo bien. Y un 30 de noviembre de 2017, la mamá me llamó a servir. Sin haberme consagrado. Yo no sé por qué, o sea, como le digo, ya ellos sabían el por qué. Y me fui a servir a mi primer retiro espiritual. Pues no había terminado la consagración, estaba en ese proceso con el misionero. Y llegué a servir en ese retiro espiritual con muletas todavía, con mis, pues lo que podía hacer, porque imagínense, alguien en muletas, no podía hacer fuerza, no podía agarrar un trapero, una escoba, pero no sé, para algo el Señor y la Virgen me habían llevado. Yo dije, algo tengo, así sé para dar testimonio, pero yo tengo que ir a servir. Y yo me fui a servir, y preciso en ese retiro, el Señor siguió sanándome. Porque en ese retiro yo dejé las muletas. ¿Qué? ¿Cómo fue eso? Un día me levanté y o sea, como que sentí como que Dios me dijo, hermano, usted ya no necesita esas muletas. Usted tiene que caminar por su cuenta. Creo que, no sé si fue el segundo día de retiro o el tercer día de retiro. Ese día dejé las muletas a un ladito, empecé a caminar solo, sin muletas. ¿Qué te decían la gente? No, pues todo, imagínense. El milagro. Todos sorprendidos, los misioneros, el director de retiro, creo que cuando eso era Jonathan Rodríguez, el director de retiro, el subdirector de ese retiro espiritual. Y yo, incluso, en la habitación donde ellos estaban, yo también me estaba quedando. Cuando ellos me vieron caminar sin muletas, pues fue una sorpresa. Claro. Y entonces ese día yo di mi testimonio allá con los participantes. O sea, fue muy bonito. Ese retiro también de servicio fue hermosísimo. Pues mire, ahí el Señor terminó, o sea, me confirmó que Él estaba ya obrando verdaderamente en mí. Que pues yo, por gracia de Dios, ¿qué hice? Yo cuando es que son muchas cosas. Yo cuando llegué de retiro, yo leí el libro de Wilson, de Me encontré con Jesús y ahora qué sigue. Y yo digo, ese libro para mí fue hermosísimo, lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, si lo tienen, y si no, que lo compren, porque es algo hermosísimo después de haber vivido esa experiencia de retiro.
Y me alegra mucho que ahorita después de retiro, pues en mi localidad dan ese libro de regalo, pues al final del retiro. Entonces yo me leí el libro y yo dije, Dios mío, esta conversión mía fue una conversión tumbativa. Como dice Wilson en el libro, fue una conversión tumbativa. ¿Por qué? Porque yo llegué de retiro y el Señor me mostró que yo tenía que alejarme de todo, que tenía que renunciar a todo. Y en el retiro, después de mi retiro espiritual del que viví, empecé bloqueé, ¿cómo es? Tenía todas las redes sociales de ese tiempo. Eliminé todas esas redes sociales. ¿Te hacían daño? ¿Vos sabías? Sí, claro, porque yo sabía que eso me hacía daño. Y yo, pues por medio de eso caía en impurezas, caía en muchas locuras, por medio del Facebook y todas esas redes sociales. Entonces, ¿qué hice primero? Al otro día, pues porque ese día llegué cansado a dormir del domingo de retiro, al otro día empecé a eliminar todo, todo, reseteé mi celular, cambié de número, o sea, todo lo cambié, ya los amigos los dejé a un lado, todo lo dejé tirado, todo lo dejé abandonado, renuncié a todo y por eso yo digo que el Señor empezó a orar así grandemente en mí, porque vio que verdaderamente pues yo tuve como ese valor, esa valentía, digo yo, de renunciar a tantas cosas que me estaban atando al mundo. Y obviamente pues el retiro es una gracia especial de sanación. Entonces yo empecé a renunciar a todo eso y estando en ese proceso de consagración pues obviamente empecé también a renunciar, pero yo tenía todavía algo que estaba pegado y era que no me podía perdonar a mí mismo. Pero pues en el segundo bloque, el conocimiento de sí mismo, la consagración, pues yo renuncié también a eso, a ese odio que tenía, porque yo decía, Dios mío, ¿en qué momento yo caí en tanta cosa? ¿En qué momento caí yo en tanto pecado? ¿En qué momento me alejé tanto de ti? Y yo no me perdonaba tanto que había sido, o sea, todo, hasta donde yo había caído en el pecado. Entonces, bueno, en ese bloque sané también eso. Y entonces, o sea, fue todo un proceso tan bonito que pues ya, o sea, hubo como una conversión así tumbativa, como lo dice Wilson en ese libro. ¿Qué siente Camilo cuando va a servir a un retiro? Carlos, cuando va a servir a un retiro. Bueno, pues cuando voy a servir a un retiro, que por gracia de Dios me ha llevado varias veces, pues siempre como que renuevo, ¿sí? Como ese momento, ese día, ese encuentro con el Señor, pues viendo a tantas personas que llegan así como yo llegué, y después un domingo irse felices, irse contentos con sus familias, tantos testimonios, pues yo digo, o sea, ¿cómo no seguir fortaleciéndose uno en este camino? ¿Cómo no seguir este proceso tan bonito? ¿Cómo no entregarle uno al Señor tanta cosa, ¿cierto? Todo lo que lo ata uno al mundo para entregarse a Él, porque si Él lo ha dado todo por nosotros, ¿cómo nosotros no darlo por Él? Y entonces en ese retiro pues uno ve tanta necesidad de las almas, de personas que llegan abatidas, que llegan con tantas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, tenemos que seguir. Y tenemos que seguir sirviéndole al Señor y a la Virgen María. Entonces me encanta ir a servir a retiros. Yo abandoné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa de Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,